Estimados estudiantes de 11º grado del Bachillerato Técnico Profesional, en este video vamos a hacer una introducción a la definición de derivada. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la derivada, que es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de explicar de a poquito en qué consiste la derivada. Nosotros observamos acá una gráfica, ¿verdad? Una gráfica cualquiera y podemos observar unas líneas punteadas. Ustedes pueden ver ahí unas líneas punteadas que van atravesando la gráfica. Esas líneas punteadas se les llama secantes. Entonces, el objetivo aquí es observar el punto P. El punto P tiene como coordenadas en X tiene a la A y en el eje Y tiene a F de A. Ahora, tenemos el punto Q. El punto Q ya a la letra A le sumamos H, o sea, le sumamos otra distancia para la derecha. Y en la parte de arriba sería F de A más H. Entonces, el punto Q, nosotros vemos una flecha aquí que se va acercando. Vemos la secante que atraviesa acá, pero también vemos otra secante, ya se va acercando un poquito más en Q'. Ese apóstrofe en matemáticas se le llama prima. Q' significa que se va acercando por la derecha. Una vez que se acerca Q por la derecha hasta estar exactamente o cerca de P, entonces ya se va formando una recta que ya no es secante, sino que es tangente. ¿A qué se refiere tangente? Se refiere a que la gráfica, tanto la gráfica como la recta, se intersectan únicamente en un punto. Entonces, ese punto se forma una pendiente, como nosotros lo podemos observar acá. Esa pendiente es el grado de inclinación de la recta al verse en ese punto junto con la gráfica. Entonces, como lo muestra la gráfica de la función, nosotros aquí podemos deducir cómo calculamos esa pendiente en la gráfica. Ahora, el punto Q se acerca al punto P. Entonces la pendiente de la recta se acerca a la pendiente de la recta L, es decir, un límite. Es un límite porque se va acercando por la izquierda, el punto Q se va acercando a P. La pendiente L. Esto nosotros lo podemos deducir de la fórmula de la pendiente estudiada en 9º grado, donde es una razón de cambio entre los valores de Y restándose y abajo los valores de H en el eje X restándose. ¿Cómo calculamos una pendiente de cualquier función lineal? Entonces tenemos una definición de derivada nosotros acá, sea f de x una función cualquiera, cuando existe el límite f' de x, o sea, la derivada se escribe así. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de esto que nosotros observamos acá. Ya vamos a explicar algunos ejemplos cómo es que se va a encontrar la derivada. Se le denomina derivada de f de x. La derivada de f de x nosotros la vamos a representar de esta forma como aparece acá. Eso es la derivada con un pequeño apóstrofe arriba que se le llama prima. La función que corresponde al valor de x es igual a este límite se le llama derivada de f de a. Entonces, la x viene siendo la misma letra a en este caso. Muy bien, aquí tenemos si x es igual a, entonces podemos hacer la sustitución de la derivada f' de x, donde el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando h se va acercando a x, quiere decir que se va acortando la distancia entre h y x. Al acortarse esa distancia entre dos puntos, significa que esa distancia va a tender a 0, tiende a 0. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí que h tiende a 0 y vamos a encontrar un límite. Vamos a comenzar con algunos ejemplos sencillos para que vayamos entendiéndole cómo calcular la derivada de una función. Vamos a derivar f de x igual 5x menos 3. 5x menos 3 es una función lineal, nosotros la podemos graficar, aquí tenemos la definición de derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada
¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, aquí tenemos la definición de derivada, este recuadro que aparece acá. Entonces, donde está la x, vamos a colocar x más h y le vamos a restar esto mismo. Y la h va a ir en la parte de abajo de la siguiente manera. Podemos observar acá nosotros esto, donde estaba la x ya no solo puse la x, sino que puse x más h. Menos es este mismo menos que observamos acá, el mismo menos, lo voy a señalar. Este menos es el menos de acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Restamos f de x. Repito, 5 por x más h menos 3. Donde está la x, coloco x más h menos 3, menos lo que está aquí arriba, que es 5x menos 3. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar paréntesis, hacer una simple operación algebraica. Multiplicamos 5 por x y 5 por h. Y acá multiplicamos menos por 5x y menos por menos 3. Entonces, quedando de la siguiente manera, 5 por x es 5x, 5 por h es 5h, menos 3, solo se baja el menos 3. Y aquí menos por 5x menos 5x, menos por menos 3 sería más 3. ¿Qué hicimos ahí? Eliminar los paréntesis, ¿verdad? Para poder desarrollar los ejercicios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros únicamente? Lo que está arriba, sumar o restar. 5x se puede eliminar con este que está acá, porque resulta que son 5x menos 5x es 0. Este menos 3 se puede cancelar con este, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo único que nos quedó? 5h. Copiamos 5h y aquí también podemos simplificar la h con la h. h entre h es igual a 1 y nos queda f' de x cuando h tiende a 0 de 5. El límite de una constante viene siendo la misma constante. Aquí tenemos nosotros la respuesta. La derivada, la respuesta es 5. Esa es la derivada de 5x menos 3. Entonces, nosotros en este ejercicio, observémoslo bien, ahí nosotros podemos aplicar la definición de derivada. Donde está la x, colocamos x más h. Hagamos un segundo ejemplo, siempre de una función lineal. F de x es igual a negativo 6x más 12. Recuerde, donde está la x, vamos a colocar x más h. Y le vamos a restar esto mismo que aparece acá, en un límite. Entonces, analicemos el problema. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, no podemos evaluarlo directamente porque la h sería 0. Entonces, vuelvo a repetir, donde está la x, en este caso 6x, colocamos x más h, más 12, menos este menos, resulta que es esto mismo, menos f de x. ¿Y quién es f de x? Lo que estoy encerrando acá. Ese es f de x, que es lo que al final queda dentro del paréntesis. Entonces sería menos 6 por x y menos 6 por h. Se baja el 12 menos, le cambia el signo a los que están dentro del paréntesis, quedando de la siguiente manera. Multipliquemos menos 6 por x y menos 6 por h. Y acá el menos le cambia el signo a los que están dentro ahí. Entonces queda ahí menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por h es menos 6h. Del 12 se baja, menos que le cambie el signo a los que están acá. Menos por menos 6x es más 6x y acá sería menos 12. Ahí tenemos nosotros lo que es la definición de derivada. Ahora solamente sumamos o restamos lo que aparece arriba. Este se cancela con este porque es menos 6 más 6, 0. Menos 6x más 6x es 0. Más 12 menos 12 es 0. Quedándonos solamente
menos 6h sobre h, cancelamos la h, el resultado nos queda el límite de negativo 6 cuando h tiende a 0 y el límite de cualquier constante es el mismo límite, el mismo número 6, y ahí tendríamos nosotros la respuesta, que es 6. Entonces ahí tenemos nosotros resolver derivadas sencillas, derivadas lineales usando la definición. ¿Cuál es la definición? Lo que está en este recuadro. Gracias por su atención en este tema de la introducción a las derivadas.